Bueno, de Mar Córdoba, Doctor Fernando, tenemos mucho temita que conversar y uno de ellos es la infamia que se está cometiendo, que se ha cometido contra el presidente Álvaro Uribe. pues doctor Fernando, este ha sido uno de los procesos más exóticos a nivel jurídico que uno se pueda imaginar, definitivamente. Y es que el proceso del expresidente Uribe, nosotros lo hemos, y usted me ayudará a hacer memoria, lo hemos planteado como si fuera el proceso de Kafka. Tal cual la novela ha ocurrido en un proceso largo que arrancó en el año 2018 y inclusive un poco antes. Bueno, esto viene en un principio, la génesis del proceso arranca en el año 2011, los más recientes actuaciones en el 2018, pero en el 2011 eh, se presentó la primera denuncia de parte del senador Cepeda en contra del expresidente Uribe, utilizando a unos testigos, a un señor Pablo Hernán Sierra y a otro que es Juan Guillermo Monsalve, quien es el preso más cuidado y más estimado en un establecimiento carcelario. Lo único que tiene tantas posibilidades de tener cama king size, trago, televisión, computadores, juegos de video. Bueno, o sea, solamente es el único sujeto que puede violar todas las normas de establecimiento carcelario en Colombia. Es el único. Pero bueno, pues arranca todo esto en el año 2011. El expresidente Uribe pues empezó denunciando también al mismo senador por unos falsos testigos y luego todo se invirtió cuando la Corte Suprema de Justicia encontró responsable al expresidente Uribe y no a su contraparte. Y es así como arranca ese calvario de proceso largo desde el 2011 hasta el año 2021, donde aún no hallamos luz al final del túnel. Pues muy bien, eh, por falsos testigos. Ese es el proceso en contra del expresidente Uribe, doctor Fernando, y es que la ciudadanía no puede imaginarse que el expresidente Uribe visite cárceles o busque falsos testigos en establecimientos penitenciarios para poder perseguir a sus contradictores políticos. Eso no se le ocurre a nadie se le ocurre semejante cosa, salvo a los magistrados de la Corte Suprema. Pues vea usted, en medio de este larguísimo proceso, lo que tenemos nosotros para poder resaltar y recordarle a nuestros oyentes es que el proceso que se reactivó de manera muy firme por allá en el año 2018 tuvo como principal protagonista, recuerda usted la ponencia del magistrado José Luis Barceló, que en ese momento se abstiene de investigar al senador Cepeda e inmediatamente inicia la investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y después se vienen unos asuntos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, ¿en qué momento resuelven investigar interceptando la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe Vélez para buscar pruebas en su contra? Pero lo grave del asunto, decían que iban a interceptar a Nilton Córdoba, un representante de la Cámara, y resulta que habían dado la orden realmente de interceptar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero ojo, sin orden judicial, sin juez que lo hubiera determinado, simplemente en un abuso de autoridad lo hacen y le interceptan durante varios días. Y aunque siempre lo dice el mismo investigador que estaba a cargo del asunto, siempre en las entrevistas y en los saludos le decían, presidente Álvaro Uribe Vélez, pues aunque eso pasaba todo el tiempo, doctor Fernando, pues simplemente hicieron de cuenta que no y siguieron interceptando las llamadas del expresidente Álvaro Uribe sin que mediara orden judicial, violando obviamente derechos fundamentales, violando debido proceso, violándolo todo. Y eso hace parte de ese largo proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nadie pudo explicar nunca cómo era posible que se interceptara una línea telefónica sin que mediara una orden judicial. Bueno, ¿y de qué acusan al presidente Uribe Vélez? Pues al expresidente Álvaro Uribe Vélez le acusan de sobornar presuntamente a testigos y también de buscar alterar el proceso en contra de él, pues de fraude procesal, para ser exactos, y soborno a testigos. Son los dos cargos de los que se le acusa al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recuerde usted, renunció al Congreso de la República, a su fuero como senador de la República, para que su proceso pasara a manos de la justicia ordinaria. Y lo hizo en momentos en que se había ya eh, conocido que había una orden de captura en su contra. Y recuerde usted, terminó preso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Preso en su casa, pero a fin de cuentas preso. Preso, claro. ¿Y sobornando a cuáles testigos? Pues ahí es donde aparece el asunto de Juan Guillermo Monsalve, quien decide decir y luego desdecirse, pero luego vuelve y se afirma en que al parecer el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo buscó a través del abogado Diego Cadena para que se retractara. Y ahí encontramos cómo grabaron ilegalmente otra vez, esta vez a Diego Cadena, tratando de hacerlo caer en un presunto ofrecimiento. Recuerde usted que aquí es protagonista una señora llamada Deyanira Gómez, quien fuera la esposa de Juan Guillermo Monsalve, pero que además debo sumarle, de acuerdo con archivos importantes en Colombia de las investigaciones, se determinó que la señora Deyanira Gómez presuntamente estuvo vinculada con la guerrilla de las FARC y estuvo, según los archivos que dio a conocer la mismo archivos que salen de inteligencia en Colombia, aparece ella como la cirujana al servicio de las FARC. De esto no se volvió a decir nada. La Corte Suprema de Justicia volvió a incluir en un momento procesal a Deyanira Gómez como víctima en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y se supo que salieron dos expedientes y documentos que hace 15 años se utilizó para iniciar dos investigaciones preliminares en contra de ella. En ese momento era conocida como alias La Chiqui, es lo que reportan los medios y los informes de inteligencia, y le decían que era la presunta cirujana al servicio de las FARC. En la fiscalía, pues hay dos expedientes, uno con el número 222812 y otro con el número 181938. En esos hay una declaración de John Jairo Cuervo, Taborda, alias Darwin, quien cuenta cómo esta señora alias La Chique iba a hacer operaciones en el Cañón de las Hermosas, y se menciona también, obviamente, que fue pareja de un alias Arley, que se movilizaba en un Trooper rojo, modelo 97, y que tenía vínculos con las FARC. Pues muy bien, de la señora no se volvió a saber nada. Ella se presentó como víctima en el proceso porque perdió su trabajo y pues, ¿quién lo creyera? La justicia decidió admitirla como víctima. Y es que el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, doctor Fernando, en esta última etapa, pues ha llegado todo tipo de víctimas. Recuerde usted uno de ellos, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exfiscal Perdomo, Deyanira, Gonzalo Guillén, y últimamente llegó una abogada que nadie sabe a son de qué aparece en el proceso. Cada audiencia que ha habido desde hace ya casi 2 años, cada audiencia que ha habido en este proceso, pues, perdóneme, desde hace un año, porque la cárcel del presidente Uribe fue en agosto del año pasado, y ya estamos terminando este año 2021. Cada audiencia aparecía una nueva presunta víctima. Y ahí está, pues, que se ha logrado valorar pruebas, que se ha logrado valorar situación, y han ido sacando uno a uno de esas presuntas víctimas que nada tienen que ver con el proceso del expresidente Uribe. Y es así como llegamos a estos últimos días, donde lo que tenemos es unas decisiones que son realmente aterradoras. En ese proceso largo, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que carecía de competencia para equiparar la indagatoria con la imputación, en el ámbito de la Ley 906 de 2004, es claro que esto es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, pero peor todavía, la decisión sobre el asunto particularmente se tomó en una audiencia que no tenía ese propósito, doctor Fernando, sino que se ocupaba de poder dictar o no la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco del recurso de apelación. Entonces uno no entendía cómo cada audiencia era más enredada que la otra, sobre todo porque dígame usted que tantos años estuvo, doctor Fernando, en los estrados judiciales, uno como va a una audiencia por un asunto y terminan preguntándole de otro. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y la pregunta esencial y elemental que cualquiera se hace es cuál fue el daño que Álvaro Uribe le hizo
a estas supuestas víctimas en su proceso? ¿Qué daño les hizo? Pues el daño por el lado de Yanira, supuestamente el tema de haber perdido su trabajo, pero inclusive los empleadores de la señora explicaron la razón por la que prescindieron de sus servicios. El daño contra Guillén supuestamente era porque eh, él había upado de la violencia y no sé qué, una cosa más bien inexplicable. Contra Eduardo Montealegre, por cuenta de unas declaraciones que había de una fiscal, exfiscal niño, que está presa, por unos temas ahí complejos también, de corrupción, entre otros, y bueno, también deciden vincularse al proceso, ellos sí están vinculados. Todo este proceso, larguísimo además, porque para nada sencillo de entender, desemboca en lo más reciente, que lo primero que fue, pues obviamente, que enviaran preso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Creo que nadie se imaginaba que un 3 de agosto, eh, por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez terminara en casa por cárcel, reseñado con el número 108-7985, presentado como un criminal ante la sociedad colombiana. El hombre que había devuelto la tranquilidad al país en medio de su lucha como presidente de la República a través de, entre otras cosas, la seguridad democrática. Algunos se preguntan si le estaban cobrando a él la lucha que dio en contra del terrorismo en el país. Buena pregunta que no tiene respuesta. ¿Y ese proceso en qué va? ¿En qué marcha ahora ese proceso? El presidente Uribe en estos momentos, doctor Fernando, terminando este año 2021, ya está acaba de terminar la fase de alegato. Recuerde usted que el fiscal Gabriel Jaimes solicitó la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe. El proceso, después de esa solicitud, obviamente han salido a impugnar la decisión, la petición de la fiscalía, después de una audiencia que duró casi 5 días, donde el fiscal Gabriel Jaimes explicaba las razones por las que procedía el archivo del proceso, la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las víctimas, las presuntas víctimas, se tomaron algo más de 8 días para sus alegatos. Inclusive uno de ellos fue el exfiscal Montealegre, que dijo: yo me voy a tomar 5 días. Así como el fiscal Jaime se tomó 5 días para explicar las razones por las que procede la preclusión, yo voy a tomarme 5 días para explicar las razones por las que no debe proceder la preclusión. Y de esa manera ha manejado el proceso. Ahora terminó el proceso en escuchar a las víctimas. Habrá audiencia, obviamente, nuevamente, en el caso del expresidente para el próximo año, donde ya la juez debe tomar una decisión respecto a cuál va a ser el caso. Si se precluye el proceso, que obviamente será objeto de impugnación, lo puede ser, irá el proceso a un tribunal, y entonces el tribunal decidirá y terminará seguramente en la Corte Suprema de Justicia, donde volverá el proceso de donde algún día salió. Muy largo proceso, doctor Fernando, un verdadero drama para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha estado luchando en contra de sus enemigos políticos, que evidentemente han utilizado la justicia como una herramienta para poderlo amilanar. Lo han sacado del Congreso de la República, del Senado del año pasado, y eso influyó directamente en el comportamiento de su bancada de trabajo, ¿no? Su bancada de su partido. En la vida del país. Claro. Es que En la usted, mire vida usted, del país. teníamos un Congreso de la República donde había debate entre Horacio Serpa, recuerde usted que Horacio Serpa hace unos meses falleció, y teníamos debate con hombres pues como Horacio Serpa, que daba debates, Jorge Enrique Robledo, que siempre los ha dado, bueno, Gustavo Petro, que los sigue dando, y obviamente el expresidente Álvaro Uribe, que tenía la voz más importante, diría uno, en el Parlamento colombiano. Y una vez sale el expresidente Álvaro Uribe Vélez del Senado de la República, pues obviamente su partido vive una especie de orfandad, ¿no? No sabe el partido qué hacer, no hay un líder natural que pueda asumir las banderas de trabajo en el Senado de la República, y eso afecta realmente al partido. Luego este proceso, el expresidente Uribe, en medio de este año preelectoral,
lo que ha dicho, por ejemplo, de cara a la selección de los precandidatos presidenciales, era que él no quería figurar mucho, ni hablar mucho, ni opinar mucho, porque no quería hacerle daño a la campaña de los candidatos del Centro Democrático por su situación, que lo lleva a tener una imagen negativa que está una imagen negativa que supera el 70%, una imagen positiva que en algunos casos es del 24% la imagen positiva, una imagen increíble, o sea, estamos viendo la inversión de su imagen. El expresidente Uribe fue un hombre de más del 80 y tantos por ciento de imagen favorable y hoy pues es muy al contrario esa situación. Entonces vamos a ver qué pasa el próximo año. Por lo pronto, de aquí a marzo sabremos qué pase, qué ocurra en todo este proceso. Y lo más reciente, doctor Fernando, lo más reciente, en medio de todo este proceso kafkiano, fue algo que nadie se esperaba, y era que la Corte Constitucional, hubo una acción de tutela que presentaron los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, precisamente a la Corte Constitucional para que dirimiera ese asunto del proceso de equiparar una indagatoria con una imputación. Pues para los procesalistas, doctor Fernando, en el ámbito de la Ley 906 de 2004, esa es una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación. Pero, ¿qué pasó? La Corte Constitucional, pues a mi juicio y a juicio de muchos juristas, validó una verdadera barbaridad. Es equiparar la indagatoria con la imputación. Veamos entonces, la indagatoria es parte de la investigación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar con base en la hipótesis, aún indefinida por del investigador que lleva el caso. Entre tanto, la imputación se hace al final de la investigación y debe ser precisa respecto de las razones que llevan a ese señalamiento. En términos sustanciales, es más bien equivalente a la resolución de acusación de la Ley 906 que se hace al final de la investigación, uno de cuyos componentes es la indagatoria. Y es así como la Corte Constitucional, aunque tantas veces lo ha afirmado, lo ha dicho, la diferencia que hay entre ambas instituciones, pero además, doctor Fernando, la Corte Constitucional también ha hablado de que en la ley en materia penal, aunque se trate de norma procesal que tengan efectos sustanciales, debe interpretarse siempre en concordancia con el principio de favorabilidad que está consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Entonces, en medio de la duda sobre cuál es el estado del proceso del expresidente Uribe, si se puede comparar o no una indagatoria con una imputación, pues lo que procedía era una interpretación favorable. Pero aquí fue todo lo contrario. Aquí la norma se interpretó en contra del expresidente Uribe en perjuicio de su proceso y pues simplemente es lo más reciente que ha ocurrido. Así las cosas, pues entonces para la Corte Constitucional, la indagatoria que se hizo ante la Corte Suprema de Justicia surtió los efectos de una imputación de cargos en la justicia ordinaria. Y el presidente Uribe ya habrá pasado entonces por la imputación de cargos. Increíble. Él no ha estado presente en una diligencia de imputación, pero ellos ya dijeron que se puede asimilar y que ese es el estado del proceso. ¿Qué es lo último del proceso, doctor Fernando, para terminar este resumen del proceso en contra del expresidente Uribe? Lo último del proceso, que hace unos cuantos días, una vez conocida esa sentencia de la Corte Constitucional, por parte del doctor Alejandro Linares, quien fuera el magistrado oponente, en una entrevista con Vicky Dávila en la revista Semana, admitió que hubo llamadas del expresidente Juan Manuel Santos y del expresidente César Gaviria a compañeros suyos de la plenaria, de la sala plena de la Corte Constitucional. Lo admitió, lo dijo claramente, dijo, sí, sé que ha habido aquí unas llamadas, pero yo no sentí presión, a mí no me llamaron, conmigo no hablaron con otros, pero conmigo no fue. Y lo que uno se pregunta ahora es, ¿por qué razón un expresidente, bueno, en este caso dos expresidentes, llaman a los jueces que están decidiendo una tutela que puede tumbar el proceso en contra del expresidente Uribe o reafirmarlo? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué ellos reciben las llamadas? Y, pero peor todavía, ¿por qué el magistrado Alejandro Linares, conociendo de la actuación, no denuncia esa actitud que puede entorpecer precisamente o contaminar la forma en cómo se va a decidir el asunto? Definitivamente
lo que se aplica a este proceso fue el calificativo que usted le dio al comienzo. Esto es kafkiano, kafkiano. Kafkiano, recuerden la obra que se llama El proceso de Franz Kafka, uno de los grandes escritores del siglo XX, y Franz Kafka relata cómo una persona es acusada y no sabe de qué, perseguida, no sabe por quién, y termina en un mundo fantástico, en un mundo fabuloso, que por eso se llama kafkiano. Bueno, kafkiano es el proceso contra el presidente Álvaro Uribe. Esto es lo más insólito que ha pasado en Colombia en la historia, lo más insólito. Aquí han pasado cosas muy graves, en muchos sentidos, pero esto no tiene parangón, de mar, no tiene parangón. En ninguna parte habremos visto una cosa parecida, y es que lo último que faltaba era que hubiera llamadas de expresidentes a los magistrados de la Corte Constitucional. Precisamente, doctor Fernando, hace ya unos días hablamos aquí en La Hora de la Verdad en una extraordinaria entrevista con los doctores Lombana y Granados, los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados, quienes nos explicaron en qué consiste una denuncia que interpusieron, una ante la Fiscalía General de la Nación en contra del expresidente Juan Manuel Santos por el presunto abuso de autoridad, y otra ante la Comisión de Acusaciones en contra del magistrado Alejandro Linares por posible omisión de denuncia y tráfico de influencias. Ambos casos están relacionados precisamente con la decisión que negó la tutela con la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez buscaba tumbar su calidad de imputado en este juicio kafkiano que hay en contra suya. Se presentó esa denuncia, vamos a ver cómo avanza. Usted sabe que lo de comisión de acusaciones siempre es un saludo a la bandera, nunca hemos visto que salga algo de allí efectivo. Bueno, sí, tengo que ser sincero, sí, lo de, por ejemplo, el magistrado Gustavo Malo terminó en algo, ¿no? Salió de la comisión de acusaciones con un fallo en su contra y fue ratificado por el Senado de la República. Pero veremos que algo pueda pasar. Con una denuncia, no fallo, sino con una denuncia en su contra. Con la pérdida de la investidura al magistrado Malo, y bueno, la justicia procedió y terminó pues por darle una condena. Esto es lo que ha pasado en el proceso, doctor Fernando, es un resumen muy sucinto, porque pues el proceso está lleno de vericuetos y de curvas muy complejas de entender, giros imposibles de aproximarse a uno, porque es muy largo realmente. Vuelvo y le digo, un proceso del 2011 que ha tenido distintas etapas, y mire usted, estamos en el año 2021 y el proceso avanza. Se acabó este año, doctor Fernando, hoy lo estamos despidiendo prácticamente, ya mañana 31 de diciembre, y este proceso continúa, y continúa en los mismos términos en los que ha estado siempre. En un absurdo, porque muchas cosas no las entendemos. Ni siquiera los más ilustrados abogados, como el caso de los doctores Lombana y Granados, que están frente al caso, tampoco se explican cómo podían decir que había una equivalencia funcional entre las dos instituciones, entre la imputación de cargos y la indagación. Entonces, pues bueno, si ellos no lo logran entender, pues mucho menos el resto de los ciudadanos. Bueno, Demar, pues le tenemos que agradecer, porque aquí se necesita es claridad, luz más luz, decía Goethe cuando estaba muriendo, luz más luz. Esto necesita luz, esto tiene que aclararse, esto no se puede quedar de esa manera, y el presidente Álvaro Uribe tiene que recuperar su condición, la condición además de un ciudadano emérito, de un ciudadano ejemplar, de un ciudadano extraordinario, y esperamos que eso ocurra. El año entrante se vuelven a abrir los procesos judiciales cuando hacia mediados de enero, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Estoy mirando para cuándo es la próxima audiencia del expresidente Uribe. Estaría, ya le doy el dato, pero sí, seguirá en el 2022, evidentemente, después del 13 de enero del 2022. 13 de enero del 2022
Ya pues estamos aquí a unos cuantos días simplemente de poder ver cómo la juez retoma el proceso de la audiencia de preclusión de la investigación por los delitos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto debido a que recientemente estaba programada precisamente la continuación de la exposición por parte de uno de los abogados que representan a Deyanira Gómez y pues hombre, la audiencia no pudo realizarse debido a que ese abogado se encontraba presuntamente hospitalizado y fue imposible que surtiera efecto, pues se pudiera llevar a cabo la diligencia. Y por eso mismo la jueza o la juez decidió citar audiencias para el mes de enero, febrero y marzo. Por ahora seguiremos viendo desde el 13 de enero este proceso que no terminamos de entender definitivamente. ¿Y citó para enero, febrero y marzo? ¿Cita para Sí, tres? porque tiene que haber audiencias programadas, doctor Fernando, porque estamos en la fase en la que terminan las presuntas víctimas de impugnar la decisión y todavía falta escuchar lo que diga la Procuraduría respecto del caso, lo que diga la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y seguramente la Fiscalía tendrá oportunidad de intervenir nuevamente. Bueno, Kafka no se hubiera inventado una cosa parecida. Kafka no lo hubiera hecho. Pero en eso estamos. Esa es la justicia en Colombia. Y la justicia en Colombia con móviles políticos, porque esto es evidentemente político. Aquí no hay nada de fondo de administración de justicia, sino que es la administración de los odios políticos de los enemigos del presidente Álvaro Uribe. Sí, desde el momento en que la justicia toma tintes políticos se hace muy difícil, ¿no? Porque pues qué justicia puede haber cuando los que ejercen o tienen la obligación de impartir justicia tienen su parecer y su corazón con ideas claras en contra de los enemigos políticos de sus propios amigos. Qué difícil, doctor Fernando. Obviamente, nada de esto pudieron llamar justicia, o por lo menos dejan muchas dudas alrededor del proceso en contra del expresidente Uribe. Pues todas las dudas, todas las dudas. El año entrante volveremos sobre este tema porque no hay otro que sea más grave, más vergonzoso, más duro para el país que este del proceso contra Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. Vea, para que usted se programe, doctor Fernando, ya aquí tengo en mi agenda las fechas de audiencia para que lo tengan en cuenta. 13 de enero se arranca con la declaración del abogado de Yanira, ¿no? Que les dije a ustedes hace un momento, había presentado excusa porque estaba en un hospital. Luego vendrá, que seguirá los días desde 13 de enero hasta el 20 de enero tendrá para poder presentar sus alegatos para impugnar la decisión de la Fiscalía. 7 días. 7 días, sí, señor. Luego tendremos la intervención yo les dije también, una abogada que apareció, la verdad no tengo mucha información sobre la señora, que dice que es víctima del expresidente Álvaro Uribe Vélez y quien tendrá del 24, 27 y 28 de enero para presentar sus alegatos. 3, 8 y 9 de febrero estarán destinados para escuchar a la Procuraduría. Tendremos también 10, 11, 15, 17, 18 y 24 y 25 de febrero, entre esos dos casos, el de la abogada y el de la Procuraduría. El 4 de marzo se va a escuchar la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el 10 de marzo habrá una intervención que ha pedido hacer el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 10 de marzo. 3 días antes de las elecciones para Congreso de la República. Inaudito, inaudito. Demar, una cosa parecida no se la había soñado el país. No la había advertido, no la había conocido, no se la había soñado. Lo que ha pasado contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es inimaginable. Así de sencillo, inimaginable. Pero bueno, en eso estamos y tendremos que esperar a los meses de enero, febrero y marzo a ver qué sucede. Pero vendrán, no se le olvide, téngalo bien presente lo que le estoy diciendo. Vendrán nuevos incidentes, vendrán nuevos personajes. Esto va a ser una cosa que tome meses y meses y meses con el presidente Uribe sub iudice.
y con Uno el esperaría partido. que la juez del proceso por fin le cierre la llave a la aparición espontánea, aparentemente, y a la aparición propia del mago eh, que puede aparecer y desaparecer gente, porque, pues, o si no sé, será algo de nunca terminar. Creo que publicitado lo suficiente ha sido, como para que se sienta, o quien hubiere sentido que es víctima en el proceso, pues hubiera podido sumarse y haber solicitado el ingreso. Pero ya, o sea, no puedo creer, doctor Fernando, que el 13 de enero aparezca una nueva persona diciendo que es víctima y de esa manera terminemos no sé cuándo decidiendo el asunto. De verdad que sería muy absurdo. Para que haya víctima tiene que haber un daño. A ver a quién le hizo daño al presidente Álvaro Uribe. Al tratar de defenderse de unas acusaciones infames, él fue el acusador y ahora se convirtió en acusado y es el hombre de los daños enormes que le causó a una cantidad de personas que no tienen nada que ver con el asunto, que se lo están inventando todo. Esto es sencillamente inimaginable lo que ha ocurrido. Bueno, Demar, entonces dejemos las cosas así hasta el mes de enero del año entrante y esperemos a ver qué hace la juez con estas barbaridades que le han planteado. Esperemos a ver, Demar. Sí, señor, y de esta manera les estábamos hablando a ustedes Al al oído. oído.